Bueno, creo que ya estamos listas. Bueno, ahí me hace enseñar que sí. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todas ustedes, lindas mujeres, que me permiten estar compartiendo este tiempito. Siempre digo que es una bendición conocer hermanas de otro lugar, y ha sido ya un tiempo lindo esta previa de poder estar escuchándolas recitar versículos bíblicos, los que nos compartió Caro. Ya la reunión podría terminar con una oración y ya estaríamos listas, pero parece ser que recién empezamos. Este es mi tiempo, el tiempo que ustedes me han concedido para compartir así de mujer a mujer mi testimonio y este tema en particular que ustedes estaban queriendo ver. Bueno, mi nombre es Dora Rodríguez y nací en Buenos Aires, Argentina. Mamá, hija de un papá español y una mamá del interior de Santa Fe, Rosarina, y en un hogar donde no se sabía nada acerca de la palabra de Dios, no se tenía en cuenta a Dios, porque mi papá decía ser ateo y mi mamá era hija de papás españoles también que decían ser ateos. Así que yo, menor de 3 hermanos, me crié, me formé en un hogar donde no se tenía en cuenta a Dios. Pero bueno es Dios que, aún siendo yo muy chiquitita, mi hermana mayor me llevaba de la mano a un testimonio nuevo que se estaba abriendo a 2 cuadras de casa, una iglesia que estaba comenzando, y llevaba a los niños, como hacemos en todas las iglesias, a participar de la escuelita dominical y que vayan aprendiendo las primeras cosas acerca de Jesús. Así que así transité los primeros años de mi vida, aprendiendo de Jesús, aprendiendo de la Biblia, aprendiendo a orar, ganando premios de memorización. Creo que pasaba los mismos nervios que pasaron ustedes ahora al recitar los versículos. Tengo fotos que dan testimonio muy chiquitita, con los soquetes caídos en la plataforma y con todos los nenes, que dan un lindo recuerdo para lo que fue ese tiempo. Por problemas en el hogar, un hogar muy complejo, con muchos problemas. Mi hermana se fue de la iglesia en su adolescencia y tras ella yo. No obstante, esas cosas habían quedado en mi corazón prendidas y yo siempre decía que era evangélica. Allí donde me presentaban, yo decía que era evangélica. Y esto había quedado muy arraigado esos primeros añitos, ¿no? Como nena en la escuela dominical. Y yo tenía mi Biblia y yo oraba a Dios. Y yo leía los evangelios. Durante toda mi adolescencia leía recurrentemente los evangelios. No entendía por qué se repetían. Tiempo después supe de las diferencias. Pero yo oraba a Dios muy frecuentemente después de leer mi Biblia, y yo le decía a Dios: Señor, yo no te pido nada, no te pido nada. ¿Quién era yo para pedirle algo a Dios? Pero solo te pido que me hagas mejor. Dadas las situaciones en el hogar y a una adolescencia complicada, yo tenía un sentido de la estima muy pobre y ni siquiera me animaba a pedirle cosas a Dios, pero yo quería ser mejor de lo que era, sin imaginarme que era ser mejor de lo que era. Era una buena chica, un hogar simple, la buena chica del barrio, si podríamos decir. Pero yo necesitaba que Dios me hiciera mejor. Y Dios toma las oraciones con un corazón sincero. Y me encaminó a aquel 14 de febrero del año 77, donde en un campamento me volvieron a hablar de Jesús, de que Él era el Salvador del mundo, como yo sabía de niña que Él había muerto por todo el mundo, pero algo no había tenido claro en mi infancia, y ese día sí lo tuve. Que era el Salvador del mundo, que era el Dios del universo, que era el creador de todo, que había muerto en la cruz por todo el mundo, pero que había muerto por mí en forma personal. Ese detalle, que para nosotros hoy es el ABC, yo no lo tenía claro. Y fue ese 14 de febrero que yo, reconociendo mi pecado delante de Dios y reconociendo que el Salvador del mundo había muerto por mí, le recibí como mi Salvador personal. Y a partir de ahí, Dios comenzó a ser esa chica mejor que yo deseaba ser. Y sin duda,
Hizo el primer milagro, porque me transformó en la hija de Dios. ¿Qué más podía esperar? Pero Dios no se queda con una sola cosa y sigue un proceso de transformación, un proceso de guía en sus hijos, y así fue que me condujo por su gracia y por su misericordia a una muy buena iglesia, donde me enseñaban la Biblia, donde me discipularon, donde me enseñaron a testificar y a servir. Y en esos 2 primeros años de creyente, en mi devocional personal, sentí el fuerte llamado de Dios para servirle, y entendiendo que tenía mi equipaje un poco vacío y no tenía muchas herramientas para servir a Dios, fue que decidí ir a prepararme al Instituto Bíblico, donde estuve 3 años. Después salí de ahí, me hice un curso de auxiliar de enfermería, siempre pensando en la obra misionera como algo más para tener en la mochila que fuese útil para lo que fuese necesario, y más tarde Dios abrió una puerta grande y eficaz para servirle en el Instituto Bíblico donde me había formado. Fueron tiempos preciosos de servirle, allí conocí a mi marido, allí tuve a mi hijo, y ahí aprendí muchísimas cosas, pero Dios tenía más. Y aunque a veces no entendemos las formas que Dios utiliza para seguir dándonos mayor proyección y mayor crecimiento, hubo un cambio en mi vida. Salimos de ahí, cambiamos de ministerio, por decirlo de alguna manera, y ya desde hace 20 años estamos en Capital, en Buenos Aires, pero en la parte de Capital, donde mi marido ha desarrollado un ministerio mucho más personal en cuanto a la enseñanza, administrando a las iglesias de Argentina y Latinoamérica, y ha seguido aprendiendo y ha seguido desarrollándose. Este es mi testimonio simple, es mi vida simple. Dios tomó una chica simple, la condujo a la salvación, la puso en un camino de aprendizajes y de servicios, y a través de las distintas etapas de la vida nos sigue guiando, nos sigue utilizando, y por sobre todas las cosas nos sigue enseñando. Mi breve testimonio es este, y ahora voy a tomar mi tecito y vamos a compartir algo más de la palabra de Dios. Gracias. Gracias por esta posibilidad que me han dado de estar junto a ustedes. El tema que nos compete hoy es un tema muy importante. Administrando tu mente es el tema que me dieron para desarrollar hoy. Administrando tu mente. Y la mente es algo que todo ser humano necesita administrar, ¿cierto? Nosotras, las hijas de Dios, y los que aún no conocen a Dios, también necesitan administrar la mente. Es un tema sumamente importante. Ahora, permítanme que antes de abordar este tema, veamos un poquito qué significa administrar y a qué nos referimos cuando hablamos de mente. O sea, ¿a qué nos referimos con administrar y a qué nos referimos con mente? Algunas quizás lo tengan muy claro, otras no tanto. Entonces, a mí me gusta siempre empezar dando algunas definiciones. Y como lo escrito en el diccionario es mucho más conciso que las muchas palabras mías, yo voy a hacer uso del diccionario para ir a estas definiciones. ¿Les parece? Bueno, dice el diccionario que administrar es, por definición, gobernar, ejercer la autoridad o el mando. Pero también nos dice que es ordenar, es disponer y es organizar. Esto es administrar. Ahora, mente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mente? Al hablar de la mente, chicas, hablamos de la dimensión creadora, responsable por las capacidades cognitivas, las capacidades del conocimiento. ¿Cuáles son estas capacidades? El pensamiento, la percepción, la conciencia, la memoria, las habilidades intelectuales. Todo esto tiene que ver con mente.
Sabemos, y está bueno refrescar siempre esto de que la mente, chicas, no solamente piensa, sino que también cumple la función de sentir. ¿Cómo? Sí, la mente también cumple la función de sentir. La parte del pensamiento racional, las de las cogniciones, se encuentra en la corteza cerebral. Cráneo, corteza cerebral. Y la parte emocional, en lo que se llama cerebro límbico, y está en la parte central del cerebro. Entonces tenemos cerebro racional, cerebro emocional, mente racional, mente emocional. ¿Sabías? Esto es algo, una curiosidad que es muy bueno saber. ¿Sabías que un hecho que impacta nuestras vidas, primero lo hace en el cerebro límbico, en el cerebro emocional, y unos segundos más tarde llega a la corteza cerebral, a la parte que razona? O sea, el primer impacto entra al cerebro emocional, y unos segundos más tarde el cerebro racional recibe la información. Los pensamientos y las emociones interactúan todo el tiempo, todo el tiempo. Razón, emoción, emoción, razón. Y esta interacción, que es todo el tiempo, porque en realidad es una unidad, nos llevan siempre a una acción. Por eso es muy importante esto de conocer qué es la mente y cómo la vamos a administrar. Y así funcionamos, porque así fuimos creadas por Dios. Nada más ni nada menos. El cerebro sabemos que es un órgano que rige todas las funciones vitales del organismo, ¿sí? Y también monitoriza y regula la relación de nuestro mundo interior y del exterior. Ahí la importancia también. Chicas, mujeres queridas, la mente es lo más propio que tenemos. Es única e intransferible, es nuestra mente. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad gobernarla, administrando nuestro conocimiento y nuestros pensamientos. Porque ¿saben qué? Si no la gobernamos nosotras, si no administramos nosotros, otros lo van a hacer. Entonces es nuestra responsabilidad, y es muy lindo que esta tarde estemos considerando estas cosas. Ahora dijimos que la mente propia del ser humano es importante conocerla tanto para el Hijo de Dios como para el que aún no conoce al Señor. Todos necesitamos administrar la mente, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que a nosotros nos compete, lo que es nuestro deseo, conocer qué dice Dios acerca de estas cosas. A eso hemos venido, por eso nos estamos reuniendo en este momento acá. Entonces, preguntémonos, ¿cuál es el lugar o la importancia que Dios da a la mente humana? ¿Cuál es la importancia que Dios da a la mente humana? Yo me puse a pensar, ¿por qué es tan importante la mente humana? ¿Qué leemos en la Biblia? Si ustedes tienen ahí Biblia, acompáñenme, aunque sea, sigan con la vista, Deuteronomio 6, 4 y 6, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es texto clave para los judíos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, chicas, con todo nuestro ser. Amar a Dios con el corazón, con el alma y con las fuerzas. Nos está diciendo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser y pasión. Y el versículo 6 dice: y estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y esta es la primera palabra en la que nos vamos a detener.
la palabra corazón. Esta palabra corazón en el hebreo se pronuncia levad, no importa mucho, y quiere decir alma o ánimo, alma o ánimo. Y también quiere decir corazón, se traduce como corazón, como el órgano más interior del ser humano, ¿sí? Pero es usado también como deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, meditación, pecho, propósito y voluntad. Y voluntad. Entonces, cuando el texto dice, estarán sobre tu corazón, no está diciendo que está sobre nuestra emoción humana, acá en el pecho, como nosotros lo decimos, sino que está implícito todo esto. Estará sobre tus propósitos, sobre tu inteligencia, sobre tu espíritu, tu entendimiento, tus deseos, tu voluntad. Pero vamos al Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo también habló en este sentido. Mateo 22:37 nos dice que Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Acá la palabra corazón del griego, que se traduce corazón, del griego es la palabra cardia, es lo que nosotros entendemos como corazón, ¿sí? Pero está también en sentido figurado, definido como pensamientos o sentimientos. Pensamientos o sentimientos, tiene que ver con la mente. Y la palabra mente en este versículo, en Mateo, que también se traduce mente, viene del griego, y la palabra diano, ya no nos interesa mucho cómo se pronuncia, tiene que ver con el entendimiento. Entendimiento. Y también se define como pensamiento hondo, ¿sí? Y por implicación, todo lo que tenga que ver con la mente, los pensamientos y la disposición mental para que esto sea así. Para que esto sea así. Ahora, está claro por las Escrituras que Dios mismo requiere ser amado con toda la intensidad y pasión de nuestro ser. ¿Y esto con qué es? Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, tanto racional como emocional. Otra vez, Dios desea ser amado con toda nuestra mente, racional o emocional. Y yo me ponía a pensar, si no gobierno mi mente, si no aprendo a administrar mi mente, ¿con qué tipo de mente voy a amar yo a Dios? ¿Con qué tipo de mente con qué intensidad, con qué pasión voy a amar a Dios? Porque Dios requiere, chicas, ser amado con toda la mente. Ahora, los pensamientos, los deseos, la voluntad, los propósitos, todo lo que se desprende de nuestra mente, se distinguen entre una persona y otra. Se distinguen entre una persona y otra. Esto es como bastante obvio. Y me gustó considerar Jeremías 17, si ustedes lo quieren buscar, porque en Jeremías 17 nos marca la diferencia entre dos tipos de personas y las consecuencias de sus acciones. ¿Se acuerdan que dijimos que pensamiento y emoción trabajan juntas y ambas nos llevan a acciones? ¿Sí? Y ahí Jeremías 17 nos va a marcar la diferencia entre dos tipos de personas y las consecuencias de sus acciones. Versículos 5 al 10. Yo se los voy a leer y vamos a avanzar rápido porque ustedes ya estuvieron bastante tiempo en la previa. Dice así, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito
el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Un tipo de persona a quien Dios no aprueba y cuyas consecuencias de vida son nefastas, ¿sí? Aquel que no confía en Dios, no le tiene en cuenta, sino que tiene en cuenta a los hombres y se aparta de Dios. Pero sigue Jeremías y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esto nos hace recordar, por supuesto, al Salmo 1, ¿no? Otro tipo de persona. Aquel que usando sus cogniciones, su mente, están sus pensamientos en Jehová, su confianza, su deseo, sus propósitos, su intención es Jehová. Y las consecuencias de su vida son en bendición, porque es Dios quien los bendice. Y acá viene otro versículo que lo usamos muchísimo para castigar a las emociones y a los sentimientos. Porque dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Creo que muchas veces se ha malinterpretado el versículo 9 y se ha enseñado a no atender a las emociones, causando estrago en la vida de muchas personas. La mente emocional, chicas, está dada por Dios y nos hace humanos. Acá, en este texto, versículo 9, el acento está puesto en la ignorancia, porque dice, ¿quién lo conocerá? La falta de conocimiento es puntual. Por eso el acento está puesto ahí en la ignorancia. Dice, podemos tomar esta pregunta, ¿quién lo conocerá?, como una forma de llamarnos a la atención, de hacernos reflexionar. Cuando no se tiene conocimiento, chicas, el centro de nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestras decisiones nos engaña de tal manera que la persona se acostumbra a hacer lo malo y hasta disfruta de ello. Eso significa perverso. Perversidad es hacer malas cosas, hacer lo malo y disfrutarlo. ¿Sí? Por eso necesitamos administrar la mente, porque quien no trabaja sus pensamientos, quien no trabaja su parte racional, quien no conoce, quien no crece en conocimientos, quien no usa su mente pensante, queda solamente a expensas de las emociones sin rumbo. Y estamos inclinados al mal porque tenemos naturaleza pecaminosa, y ahí es donde viene toda obra perversa. Este pasaje distingue a una persona apartada de Dios y sus caminos y otra que confía en Dios y vive bajo su voluntad. Solo cuando no conocemos, viviendo en la ignorancia, somos vulnerables al engaño. Saquémonos ese fantasma de que todo lo que nosotros sentimos es engañoso y perverso. No, el que está apartado de Dios,
el que no considera a Dios, el que no confía en Dios, tiene este tipo de inclinación. Pero no es lo que nosotros queremos hacer y por lo que estamos trabajando en nuestra vida espiritual. Es importante que si confío en el Señor y su voluntad, importante saber que lo tengo como mi modelo a seguir y confío que Él guarda y dirige mi mente emocional también. David sabía estas cosas. David sabía estas cosas, las había entendido. Entre el tiempo de Jeremías y el tiempo que vivió David, hay unos 400 años de diferencia. ¿Y qué dijo David? Finalizando el Salmo 139, 23 y 24. Dijo él oró así a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Jeremías, no me cabe la menor duda que 400 años después del tiempo en el que vivió David, tuvo oportunidad de leer y meditar en los Salmos de David, porque este texto se condice con las expresiones de Jeremías. ¿Y qué está expresando David? Señor, conoce mi corazón y ve si hay en mí. O sea, el Señor lo conoce y el Señor ve, pero David entendía que él no conocía lo que había. Entonces lo que dice: Señor, ayúdame a conocer mi mente, ayúdame a conocer mi corazón, probame y guíame por el camino eterno. Guíame por el camino eterno. David confiaba en Dios, con todas las macanas que también se mandó como cualquiera de nosotros. David confiaba en Dios y le pide que lo ayude a conocer y gobernar su mente para andar en los caminos eternos, para andar en los caminos de su voluntad. ¿Lo entienden? Esta es la clave para comenzar a gobernar y a administrar la mente. Desear verla, desear ver nuestra mente como Dios la ve, para poder trabajar y hacer las modificaciones que sean necesarias. Me encanta David, me encanta meditar, ver y profundizar en la vida de David. Y un texto que siempre me gustó porque fue el testimonio que Dios quiso dar acerca de David. En Hechos 13:22, Hechos 13:22, se dice: he hallado a David. Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. ¡Wow! Si Dios pudiera decir eso de mí, si Dios pudiera decir eso de mí, ¿saben qué? Yo siempre pienso, la escritura está completa, el canon se cerró, no tenemos más escritura, pero la vida continúa. Dios sigue siendo Dios, sigue trabajando en el ser humano, trabaja en nosotros, sus hijos, y yo pienso, ¿será que si Dios escribiera en algún lugar o hablara con alguien, podría decir: he hallado en una mujer conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? ¿Y qué es tener corazón conforme al corazón de Dios? Es tener la mente siendo formada según la mente de Dios. Nosotras nunca vamos a tener la mente de Dios. Pero en tanto y en cuanto le conozcamos más a Dios y conozcamos más de su palabra, que es escuchar su voz, disponiendo nuestro deseo, nuestra voluntad de querer seguir en sus caminos eternos,
Vamos a conformar, nuestra mente va a empezar a tomar la forma de la mente de Dios y nuestro sentir, nuestra voluntad va a ir por sus caminos. Qué lindo sería, ¿no? Que el Señor pueda decir, como el Señor, como Jehová le dijo al diablo cuando se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él justo ni piadoso? Qué lindo sería que Dios pueda decir, consideren a mis hijas, y cada una ponga su nombre. Consideren, porque tienen la mente, tienen el corazón conforme al mío, y ellas están dispuestas a hacer todo lo que yo quiero. Si deseamos llegar a tener una mente alineada a la de Dios, así como David, chicas, hay tarea para hacer. Hay tarea para hacer. Necesitamos administrar nuestra mente. Algunos puntos, voy a tratar de ir rapidito. La primera tarea que tenemos que hacer nosotras es evaluar lo que colocamos en nuestra mente. ¿Qué colocamos en nuestra mente? Todo el tiempo nuestra mente está abierta a recibir información, sea información que busque o sea información que venga a mí sin que yo la busque. Entonces nosotros tenemos, si vamos a hacer una tarea, tenemos que empezar por esta. Parar y evaluar nuestra vida y ver qué tipo de información colocamos en nuestra mente. ¿Cuáles son mis intereses? ¿A qué cosas presto atención? De más está decirles, porque ustedes lo saben muy bien, que toda la información que recibimos por las fuentes de noticias, radio, televisión, internet, toda información que viene a nuestra mente, y no toda esa información es provechosa. Entonces necesitamos evaluar qué tipo de información colocamos en nuestra mente. O no busco conocer, aprender o nutrir mis pensamientos, tus pensamientos. ¿Buscas nutrir tu mente? Necesitamos evaluar eso. 3 textos rapiditos que me encantó, porque nosotros estamos considerando la palabra de Dios. ¿Qué cosas colocamos en nuestra mente? Y otra vez, David viene a mí con ejemplos maravillosos. Solo algunos pocos pasajes en Salmos. Salmo 119, 169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame, es el deseo. David expresa un deseo. Desde su mente emocional expresa un deseo. Dame entendimiento hacia las condiciones conforme a tu palabra. Maravilloso. Él entendía la importancia de que su mente estuviera gobernada y dirigida por Dios, no solamente para conocer a Dios, sino para desempeñarse en la vida. Salmo 119, 105. ¿Quién no memorizó este texto y quién no ha enseñado a los niños este texto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera de mi camino. Y nosotros, claro, como es el ejemplo de la lámpara y de la luz en el camino, enseguida nos hacemos la imagen, o lo hemos enseñado a través de la imagen de la luz en la oscuridad, marcando el camino. Está muy bien, pero ¿a qué luz se refiere? ¿A qué camino se refiere? Es a la luz de la palabra de Dios en la mente. Lámpara, luz, es tu palabra a mis pies. ¿Qué quiere decir? Tu palabra, Señor, me muestra dónde estoy parada. Me muestra dónde estoy parada y guía mi camino para que vea dónde tengo que ir. Entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz
a mi camino. La luz de la mente, la luz en el pensamiento, la comprensión para discernir el camino de la vida. David da testimonio, con este versículo lo que está haciendo David es dar testimonio del beneficio práctico de alimentar el pensamiento con la palabra de Dios, porque él lo está declarando que en su vida es así, que la luz de Dios es lámpara, que le muestra los pies, le muestra dónde está parado y lo guía en el camino de la vida. Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra en la mente, conocimiento de la voluntad de Dios y la voluntad dispuesta para guardarla. Decisiones, de todo mal contuve mi camino. Estaba avisado, tenía la guía de Dios en su vida. Segunda tarea. Primero dijimos, evaluar qué entra en nuestra mente. La segunda tarea que tenemos que hacer para administrarla es pensar qué cosa, vernos a nosotras mismas, porque estamos evaluando nuestra mente, no la del vecino, la nuestra, qué cosas salen de mi mente, qué cosas expreso, porque uno expresa lo que hay adentro, y cómo actúo, cómo me manejo, porque recordamos, emoción, pensamiento, acción, vivimos de acuerdo a lo que tenemos adentro, a lo que tenemos en la mente. Entonces, tenemos que parar y hacer esta tarea, confrontativa con nosotras mismas, sincera y dolorosa. ¿Qué cosas salen de mi mente? Mateo 5:19. Otro texto muy conocido y muy memorizado por nosotras. Dice, porque del corazón salen los malos, ¿qué cosa? Pensamientos. Está hablando de la mente, no del músculo cardíaco que bombea sangre. Del corazón salen los malos pensamientos, de la mente que piensa, de la mente de las cogniciones. Y porque salen malos pensamientos, se ve luego en las acciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias. Chicas, hay tarea para hacer. ¿Qué entra en mi mente? ¿Qué sale de mi mente? Tercer tarea. Necesitamos reflexionar acerca de estas cosas e iniciar y llevar en la forma activa el proceso de transformación. Para administrar algo no es simplemente conducirlo con lo que hay que transformarlo, ¿sí? Y entonces ahí viene a nuestras vidas tan eficaz, la palabra de Dios es viva y eficaz para todo lo que necesitamos, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, del mundo, del siglo XXI, digamos nosotras, porque queremos tomarlas, estar conformadas según el corazón y la mente de Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de nuestra mente. Y me gusta, porque si bien es cierto que Dios, por su Espíritu, transforma nuestras vidas, lo hace por su palabra.
lo hace por su palabra. Tenemos que tenerlo claro, que esa obra que Dios hace de transformar nuestras vidas, lo hace por su palabra, pero eso lo hace el Espíritu. Usa la palabra y opera en nosotros. Pero acá este texto, Pablo a los romanos les está diciendo, es responsabilidad de ustedes. Ser transformados es responsabilidad de ustedes. Porque si ustedes no se conformen, ustedes transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando esto suceda, ahí van a entender que la voluntad de Dios es agradable, y buena, agradable y perfecta, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Que a veces no son fáciles, a veces no son lindas, muchas veces son dolorosas. Pero cuando la mente está siendo renovada y nuestro entendimiento está siendo renovado por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, no importa las circunstancias que estemos atravesando, vamos a entender, vamos a comprobar que más allá de las circunstancias, porque Dios es bueno, todo lo que de Él se desprende su voluntad es bueno, agradable y perfecto. Cuando llegamos a Cristo, comenzamos un proceso de renovación de la mente. Esto es así, y en el contexto en Romanos se está hablando de la persona que llega a Cristo, que necesita entrar en ese proceso de renovación de mente, ¿sí? Pero esto no es una vez y para siempre, es todos los días, es todos los días. Si hemos de administrar la mente, chicas, la palabra de Dios nos invita a revisar y a renovar el entendimiento continuamente. ¿Por qué? Porque continuamente recibimos información que viene del exterior, ¿sí? Entonces, continuamente tenemos que ir deshaciéndonos de aquellos pensamientos que no sirven y obstaculizan la visión de la vida que tengamos, impidiéndonos ver la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Es continuamente. Si yo medité ayer en mis caminos, en cómo estoy andando, y no voy haciendo un check-in de qué entró en mi mente, y cómo eso me afectó, y si lo deseché, incorporé un nuevo conocimiento acerca de Dios y su palabra y su voluntad, si no está haciendo eso renovar continuamente, entonces vamos a ver que caso contrario nos impide, estamos imposibilitados de ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Cuarta tarea, rapidito, trabajar en la administración del tiempo. Es administrar la vida. Necesitamos trabajar en la administración de la vida para saber qué vamos a incorporar en nuestra cabeza. Tenemos que administrar la vida. Efesios 5, 15 y 17 dice así: mirad, presten atención, miren bien, abran los ojos, miren con diligencia cómo anden. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vivan, no como necias, sino como sabias, a nosotras las mujeres, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Acá está hablando de ser productivas en la vida, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatas, sino entendidas de cuál sea la voluntad del Señor. Acá las palabras claves, para ser rapidito, es diligencia, es sabiduría, que para ser sabios necesitamos adquirir conocimiento, aprovechamiento del tiempo, ser productivas en el tiempo, habla de entendimiento y de la voluntad de Dios. O sea que toda la escritura, y acá Pablo a los Efesios le dice, abran los ojos,
sean rápidos en ver, rápidos en evaluar cómo están andando, y anden como sabios. Anden como sabios. Sean productivos en la vida. Sean entendidos, conozcan, disciernan la voluntad del Señor. Chicas, la administración del tiempo y de la vida manifiesta si entiendo y persigo los propósitos del Señor para mí. Manifiesta si entiendo y persigo los propósitos del Señor para mí. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Todas estamos ocupadas. Algunas trabajan, otras estudian, otras crían hijos. Todas tenemos el día ocupado. Los días traen 24 horas para todas. Cada una tendrá que ver en la etapa de la vida que se encuentra. Y las cosas en las que tiene que ser responsable, cómo administra el tiempo y el resto del tiempo en qué lo está invirtiendo. La palabra de Dios nos exhorta a ser entendidos en la voluntad del Señor. Y para eso necesitamos adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios le conocemos a Él, nos conocemos a nosotras mismas, nos manifiesta su voluntad y aprendemos a vivir. Otra tarea, rapidito. Trabajar en crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. En esa evaluación de la vida y del tiempo, tratar de aprovechar ese tiempo que a veces miramos o escuchamos otras cosas que no son provechosas, ¿sí? Para trabajar en crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Hay dos pasajes en dos cartas diferentes, pero donde Pablo manifiesta su peso y su oración por los creyentes del lugar. Uno está en Efesios, se dirige a los Efesios, otros está en Colosenses, porque se dirige a los Colosenses. Dos iglesias que funcionaban bien, cristianos en comunión en el Evangelio, andaban bien en el Señor, podríamos decir nosotros. Sin embargo, Pablo, luego de manifestarle cuánta gratitud manifiesta a Dios por ellos, por su vida, por los bien que están, les dice a los Efesios, en Efesios capítulo 1, dice que Pablo ora por sabiduría. Pablo ora para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y para que tengan luz en los ojos del entendimiento. Porque teniendo estas cosas van a saber muchas otras cosas más de Dios y de la vida. Pablo ora así por cristianos que andan bien. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Por ende, hay que crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Y a los colosenses, también en el capítulo 1, Pablo ora después de manifestarle el gozo y la gratitud que tiene delante de Dios porque ellos andan bien, ¿sí? Pero dice que ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para llenar la cabeza y que digan, ¿cuánto sé? No, para andar como es digno del Señor, llevando fruto en todo lo que hagan y creciendo en el conocimiento de Dios. El crecimiento es paulatino. Por eso nunca tenemos que frenarnos, no tenemos que caer en el error y en el engaño y en la mentira de pensar que porque sabemos algo ya lo sabemos todo. No. El conocimiento de la persona de Dios es insondable. Nunca lo vamos a completar, nunca vamos acá, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a conocer todas las cosas. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría para nuestras vidas prácticas. Y nos manifiesta la voluntad de Dios para nosotras. Entonces, así como
como los efesios, así como los colosenses, nosotras que deseamos hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos insta, nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Ahora, clave, estoy interesada en saber de Dios y lo que Él espera de mí. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O, dicho de una manera un poquito más suave, ¿estoy suficientemente interesada en saber de Dios y lo que Él espera de mí? Cada una sabrá la respuesta y tendrá que actuar en consecuencia a la respuesta que se dé a sí misma. Creciendo en el conocimiento de Dios y su voluntad, la mente se abre, chicas, se abre y se expande sin límites. Se expande sin límites, porque los límites los ponemos cuando no la usamos. Cuando no la usamos. Este crecimiento no solo tiene que ver con la vida cristiana, espiritual, nuestra vida de servicio, sino que nos encamina y nos desarrolla en todos los aspectos de la vida, para una vida digna de Cristo, para ser productivas en todo lo que hagamos. Avanzamos rápido. Pautas para disciplinar nuestra mente. Les decía hace un momento que el crecimiento es paulatino, porque yo lea la Biblia en un año, ya no me llené de conocimiento y de sabiduría. Voy asimilando, Dios me va hablando, me va mostrando, voy teniendo mayor luz, pero el crecimiento es paulatino. Entonces no tengo todas las herramientas en la mente ya como para conducirme genial. Entonces Dios nos da pautas para disciplinar nuestra mente. Filipenses 4, 8 y 9. Sabemos lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y prestemos atención a esto. Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud y digno de alabanza, le dice el apóstol a los filipenses. En estas cosas piensen. En estas cosas piensen. Y esto, chicas, es disciplina. Esto es disciplina. Es un ejercicio constante. Es un ejercicio constante. El patrón o el modelo de pensamientos siempre lo encontramos en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Dice, piensen en todo lo verdadero. ¿Quién me declara la verdad? ¿Las noticias de la televisión? Porque haya un erudito o un doctor o un fulano de tal con mucho renombre y sepa y sea muy elocuente y me haga todo un argumento, ¿necesariamente es verdad? Entonces, siempre estas cosas tenemos que pensarlas pensando en la verdad de Dios, la honestidad según Dios, lo justo según Dios, lo puro según Dios, y todas estas cosas. Son parámetros de pensamiento. ¿Y por qué tenemos que ejercitarnos y disciplinar nuestra mente en esta forma de pensar? Porque los pensamientos vienen a nuestra mente en forma automática. Nosotras tenemos que disciplinarnos a que nuestra mente esté teñida por estas cosas, por estos conceptos. La mente no para, es algo que la mente no podemos parar. Y si no tratás de hacer un ejercicio, quédate 3 minutos con los ojos cerrados, tratá de no pensar en nada y vas a ver que automáticamente aparecen pensamientos. ¿Cuántas veces te habrá pasado? A mí me habrá pasado de estar en silencio queriendo orar a Dios o orando con otra hermana, y mientras la otra hermana ora,
en mi mente cruzan pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente no para y los pensamientos fluyen de forma automática. Entonces, si nosotros no nos imbuimos de la palabra de Dios, de lo que Dios es, cómo Dios actúa, como Dios dice que son las cosas, si mis pensamientos no están teñidos por eso, todos los pensamientos que pasan van a ser la información que recibí de afuera, los problemas, las catástrofes, las necesidades, y todos esos pensamientos automáticos que vienen a mi vida generan una emoción que me cargan de ansiedad, de angustia. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, que quizás Dios se olvidó de nosotros? Nuestra mente distorsiona muchas veces. Y los cristianos también nos pasa, porque somos personas, somos seres humanos, y estas cosas nos pasan. Entonces, por eso, las pautas para disciplinar nuestras mentes están en pensar de esta manera. Y siempre recordando que el patrón y el modelo de pensamiento no lo encontramos en el mundo, sino en Dios y en su palabra. Versículo 9. Importante, me encantó considerar en estos días el versículo 9 de Filipenses, que dice, Pablo les dice a los filipenses, piensen en todo esto, disciplinen su manera de pensar. Y después dice, lo que aprendieron, que yo les enseñé, lo que recibieron, que yo les di, lo que oísteis, que yo les dije, y visteis que yo hice, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y me llamó mucho la atención, en otras oportunidades no había reparado tanto en esto. Estoy tratando de ser sintética. En primer lugar, tengamos claro esto. ¿Cuál es el momento para comenzar a disciplinar la mente? Hoy. Porque si miramos para atrás y no miramos para adelante a lo que aún nos falta, no avanzamos. Pablo pasó por el proceso de renovación de mente. El erudito Pablo, el sabio Pablo, el que conocía todo el Antiguo Testamento, el religioso impecable, Pablo, tuvo que decidir transformar su vida y renovar su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Él sabía esto. Y por eso los encamina a esta forma de pensar. Pero él les dice, y me encantó esto, lo que ven de mí, esto hagan. Y esto me habla de modelos. Todo el tiempo estoy diciendo que nuestro modelo y nuestro patrón es Dios. Nuestro modelo y nuestro patrón es Dios. Nuestro modelo por excelencia es el Señor Jesucristo. Y ahí yo les voy a decir siempre, lean mucho los evangelios, inunden su cabeza acerca de cómo habló el Señor Jesús, cómo procedió el Señor Jesús, porque a Él tenemos que imitar. Ahora, me llamó mucho la atención de que Pablo dice, lo que vieron de mí, esto hagan. Y me habla de que Dios provee para nosotros, porque también necesitamos de pares contemporáneos que nos ilustren la forma, que nos ilustren que se puede pensar bien, que se puede gobernar bien, que se puede enseñar, transmitir, que salga de dentro nuestro buenas cosas y que se puede proceder bien en la vida y en el servicio y en todas las cosas que hagamos. Dios provee para nosotros modelos. Y me ponía a pensar, y ustedes pueden pensar y seguramente va a venir a su memoria cantidad de ejemplos a través de la historia de hombres y mujeres
creyentes y no creyentes, que haciendo bien uso de su mente, lograron grandes cosas. Lograron grandes cosas. Y fueron influyentes en su generación, y marcaron para bien la vida de muchos, siendo ejemplos para muchos, ¿sí? Frecuentemente me deleito viendo leyendo alguna noticia y referencia de esos adultos mayores, ¿no? Que continúan en la universidad y decidieron seguir estudiando, o como adultos mayores ya jubilados de forma voluntaria siguen ejerciendo sus profesiones. A mí eso me empuja, me empuja, me llena. Me ayuda a querer no imitarlos a ellos en lo que ellos hacen o hicieron, porque cada persona tiene sus fortalezas, sus capacidades, y Dios ha tenido sus propósitos para cada uno, pero me motiva, me motiva. Y Dios a mí me motiva con personas, y Dios a mí me dio una amiga que es ejemplo para mí en esto que estamos hablando. Ella, misionera, casada, con hijos, ya en la edad adulta, entendió que para desarrollar el ministerio que Dios le había encargado en ese momento, necesitaba capacitarse más. Misionera, necesitaba capacitarse más. Y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y teniendo que generar cosas con las manos para poder vender y pagarse los viáticos, fue a la universidad. Pasó el tiempo. Así como en mi vida, su vida también se modificó y se tuvo que mudar. Se mudaron con su esposo a otro país y a ejercer otra forma de servicio, otro ministerio. Ahora el pastorado. Grande ya, casi con 50 años, más o menos, no sé exactamente, pero por ahí. Cambios de servicio y nuevos aprendizajes. Aprender un nuevo idioma, costumbres, culturas, reglas, aprendizajes. Por varios años ya llega a desempeñarse como profesora en una universidad teológica, a edad adulta, de la cual también obtuvo un título académico. Profesora en la universidad teológica. Y me resultó gracioso charlando con ella, que cuando le pregunté por su graduación, se graduó con el mejor promedio sobre sus compañeros hombres pastores, mujeres, como nosotras. Paralelamente a eso lleva adelante un emprendimiento personal. Esposa de pastor, profesora, mujer, un emprendimiento personal. Ella entendía que Dios tenía propósitos para con ella y emprendió algo personal. ¿Y qué es este emprendimiento? Como editora de libros con el objetivo de ayudar a promover escritores cristianos. Es esposa de pastor y cumple con todos los roles, pero también enseña, también sigue aprendiendo y aún tiene proyectos personales. ¿Es una supermujer, mi amiga? No. No. Es tan normal como vos y como yo y con las mismas necesidades de todas. No es una supermujer. Lo que hace la diferencia en su vida, y que a mí me alumbra, lo que hace la diferencia en su vida, entre otras mujeres,
es que un día decidió tomar las riendas, gobernar su mente y disciplinarla para sacarle provecho y el potencial que Dios le había dado. Esa es la única diferencia. Haber decidido a ser administradora de su mente, entendiendo todas estas cosas que nosotras vimos hoy. ¿Sí? Y en esto de ser productiva, ser, como vimos en Efesios, desarrollarse y vivir para producir según la voluntad de Dios para su vida. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero seguramente tiene cosas extraordinarias que todavía no descubriste. ¿Sí? Y esto de administrar nuestra mente tiene que ver con administrar la vida, las potencialidades que Dios nos dio, conocer su voluntad y llevarla adelante y de esa manera dignificar el nombre de Cristo en nuestras vidas y hacer su voluntad en eso que Él marcó para nosotras. ¿Se habrán quedado pensando quién habrá sido mi amiga? Bueno, mi amiga se llama Viviana Marilao de Alemán. Gran ejemplo para mí en esto de administrar la mente. Por eso quise traerla, porque no quiero pensar en una mujer de hace 300 años. Hoy tenemos mujeres a nuestro alrededor que son ejemplos de que se puede. Se puede, cuando disponemos nuestra voluntad para seguir al Señor, para conocerlo, para servirlo y para hacer su voluntad para nuestras vidas, administrando la mente, se llega muy lejos. Chicas, gracias por este tiempo, gracias por esta posibilidad. Dios las bendiga y haga de ustedes mucho, mucho más de lo que ahora ya son. Adri.